¿Listo? Estamos grabando, chicos, y bueno, les decía de que se avecina el primer parcial, y el primer parcial va a caracterizarse por ser, después de la pandemia, el primer parcial presencial que hagamos. ¿Cómo hacíamos antes los exámenes, antes de la pandemia? Pues resulta de que jamás en la vida ustedes tienen que corregir alguna prueba, evaluar alguna prueba con solamente su cabeza. Imposible. Siempre tenemos que corregir. Miren, yo estoy constantemente rodeada de libros. Todo esto es libro. ¿Por qué? Porque, punto número 1, chicos, no somos omnipotentes. No debemos ser omnipotentes. Tenemos que aprender a buscar dentro de todas las investigaciones que nos rodean. Tenemos que buscar información. Primera cosa, no ser omnipotentes, chicos, porque si somos omnipotentes, estamos en el lugar equivocado. No podríamos ser buenos psicólogos. Segundo, cuando uno corrige una prueba, no solamente busquen libros, sino que se nutre de aquellas cosillas que nosotros estamos hablando. En Proyectivas 1 les dije qué importante, qué importantísimo es mirar a la persona cómo se presenta. Su cuerpo habla, sus actitudes hablan. Su forma de mirar, su forma de dar la mano. Todo habla, chicos, todo habla de la persona. Lastimosamente, en los exámenes o en los ejercicios que les damos, no podemos hacer toda esa descripción. Un poquito lo hicimos en el caso Alexa, pero tampoco podríamos hacer más. Jamás podríamos hacer más porque tenemos que preservar la identidad de nuestras personas, si bien nos dan permiso, porque digo, qué interesante, puedo, cambiando tu nombre, puede que tus respuestas sean interesantísimas para mis alumnos, y muchos me dicen no, y otros me dicen yep. Entonces, chicos, lastimosamente ustedes no van a tener esa experiencia, pero es porque algo lo asumo y lo creo profundamente. ¿Cómo yo los voy a mandar al medio para tomar un desiderativo con entrevista, esto, lo otro y lo demás allá? Si recién están comenzando. Chicos, comencé la clase diciendo no seamos omnipotentes. Agarremos los libros y leamos, pidamos ayuda. Licenciada, ¿qué pasa con esto? Matthews, ¿qué pasa con esto otro? Siempre he contestado, a veces tarde, pero siempre contesta. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar a una persona si al evaluar a la persona se convertiría, y realmente se convertiría, chicos, en un conejillo de indias nuestro? Y incluso hasta por los animales
tengo que tener sumo respeto, también por los seres humanos. Y los seres humanos no merecen nuestras chamboneadas. O sea, no podemos tomar como Hitler a las personas como experimento. No podemos hacerlo, no debemos hacerlo, no es ético hacerlo. Si yo tengo que aprender, chicos, primero yo aprendí con miles de casos tomados así, como les estoy mandando, como les estoy dando. Primero ejercitaremos y después de que ejercitemos y cuando ya estemos un tanto duchitos, cuando estemos un tanto capos, pues que vengan los pacientes reales. La segunda razón por la cual no quiero que tomen todavía pacientes reales, aunque escrito los pacientes, o sea, nosotros no nos hemos inventado todas esas respuestas, son respuestas de pacientes. Pero a quienes pedimos permiso que sus respuestas sean instructivas, sean educativas, sean formadoras para ustedes. Ahora, la segunda razón es porque, chicos, nosotros debemos preservar nuestras herramientas, nuestros instrumentos de trabajo. Y una de las características de nuestros test tendría que ser la sorpresa. ¡Wow! ¡Sorpresa! Y chicos, al ser la sorpresa, es cuando nosotros logramos mayor efectividad de las conductas adaptativas, de las defensas, adaptativas o no de la persona. Recuerden ustedes que cuando hablábamos del Macover, yo les decía, esta señora Karen Macover lanza su test de la persona a nivel proyectivo y todo el mundo, si vas al psicólogo, te va a tomar una pruebita de dibujo en la que te tienes que dibujar. Dibújate a ti, dibújate a ti, dibújate a ti. Y bueno, se extendió tanto el Macover en el mundo que ya dejó de haber el elemento sorpresa. Por lo tanto, Koch vino y dijo, ¿y por qué no tomamos el árbol en vez de el Macover? Porque el árbol tiene esas características. Recuerdan que lo hablamos, que les conté. Y bueno, y también que les dije que si quieren tomar una prueba real de personalidad, el árbol era más complejo, pero tomen el árbol. ¿En qué casos tienen que tomar Macover? Se los dije. Bueno, ahora en el desiderativo y en todos estos test verbales, verbales puros y verbales con estímulo audiovisual, tenemos, acá tenemos dos obstáculos. Uno es este que les decía, la ética, y chicos, el hecho de que nuestro test tiene que tener algo de sorpresa. Y el segundo paso ya vamos a ver a partir de la próxima semana, que van a necesitar material, chicos, nuestros test, nuestros famosos. Bueno, para culminar con el desiderativo, pues tenemos esta semana. Y ustedes el sábado van a la fotocopiadora Las Latinas, recaban su examen final.
su examen final, perdón, su examen del primer parcial del final del desiderativo, se va a tratar de un caso, tal vez apoyemos el caso con algún gráfico, pero ustedes tienen que sacar la fortaleza. Obviamente, el informe, escúchenme bien, el informe que ustedes tienen que redactar, que lo vamos a ver durante estos días, el informe que ustedes tienen que redactar, chicos, siempre depende del destinatario. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga que elevar un informe a un juez, que yo tenga que redactar un informe a un fiscal, que yo tenga que redactar un informe para una maestra, un maestro, un director de colegio, porque, o para algún otro especialista. Por ejemplo, un psiquiatra o otro psicólogo. ¿Cuántas veces me ha sucedido de que hay personas que se van de Bolivia y quieren llevarse un informe sobre hasta dónde hemos avanzado en terapia, qué ha pasado con su diagnóstico, para que la persona pueda proseguir en otros lugares del mundo? Ustedes van a redactar el informe del caso que el fin de semana ustedes se van a llevar a su casa, van a trabajarlo concienzudamente, tranquilamente, en paz. Chicos, yo no los estoy vigilando, mirando. Oigan, puesto que tú chiquita estás haciendo con este chiquito el examen. Lo único que yo quiero es que, prohibido, porque no es posible, que hayan dos informes iguales. Es decir, los resultados del test cuantitativo y cualitativo puede ser igual, son idénticos. Eso es lo científico. Pero ¿qué difiere? Areli hará su informe y privilegiará y tiene muy buena redacción. En cambio, Cachito no tiene redacción, no tiene ortografía, pero además le falta organización para plasmar una idea en forma correcta. Por lo tanto, Areli, que tiene muy buena redacción, muy buena ortografía, pues hará un informe fenomenal privilegiando aquellas cosas que le parece a Areli más importante. El diagnóstico es el mismo, el pronóstico es el mismo, las recomendaciones pueden ser las mismas. Lo que cambia es la forma de redactar el informe. Por lo tanto, cada uno plasma un informe particular. Y si veo que hay plagio, pues los dos. Porque uno después, múltiples ocasiones han venido y me han dicho, licenciada, yo he copiado. Ella no, por favor, no la castigue a ella. Copiador. Y la que dejó copiar o el que dejó copiar, igualito nomás, quiquillanta, 0. 0, 0. Ahora, ¿cómo me preservo un poquito de eso, chicos? ¿Cómo sé que es el trabajo de ustedes? Porque antes yo era neófita con la computadora, ahora ya la sé manejar. Puedo hacer copia y pega, copia y pega, copia y pega, listo. Por tanto, además son tan tontitos, chicos, que en ese copia y pega cambian el principio.
el principio cambian un poquito la redacción, al medio cambian otro poquito la redacción, pero todo lo demás está igual. No se olviden que tenemos determinadas armas tecnológicas para ver plagio o similitud o duplicidad. Por lo tanto, pero yo no quiero eso. Quiero que ustedes con su manito agarren y me hagan evaluación cuantitativa, evaluación cualitativa. Ya hemos visto tiempo de reacción el otro día. También hemos visto desvitalización. Pues ahora nos toca ver dos temas: elaboración del duelo y adherencia a la realidad. Adherencia o coherencia con la realidad. Mañana veremos dos temas también: idealización, peyorización, que es un solo tema en realidad, y síntesis interpretativa. O mañana tal vez veamos solamente idealización y peyorización, síntesis interpretativa el miércoles, y el jueves lo destinaremos a que ustedes todos los cuestionamientos que tengan, las dudas que tengan. Vamos a hacer un repaso total del desiderativo, con todas las dudas que ustedes puedan tener. Y así, el día sábado, van, recaban su examen, lo trabajan sábado, domingo y lunes. No quiero carpetas con plastoform ni nada. Carpeta amarillita con el nombre ahí, proyectivas 2, grupo tanto, fulana de tal, así como serio. Nada de rositas, nada de te quiero licenciada, nada de te odio de licenciada, pajaritos. Oye, les sobra tiempo para hacer manualidades a algunas personas. Pero también les sobra seriedad, porque ese tiempo podrían utilizarlo en el estudio. No quiero eso. Carpeta amarilla o esa transparente con ahí su nombre y ahí a mano todo el examen. Primero van a poner la fotocopia que ustedes han sacado. Quiero ver esa fotocopia rayada. Quiero ver esa fotocopia trabajada, chicos. No inmaculada, porque inmaculada quiere decir que no han trabajado nada, no han sacado qué tienen que interpretar ni nada. Después, toda la evaluación cuantitativa, toda la evaluación cualitativa. La evaluación cualitativa termina y culmina con esa síntesis interpretativa, ¿no? Y luego, diagnóstico y pronóstico. Y incluso recomendación. Entonces, chicos, ahí vamos. No son temas difíciles, tampoco son temas oscuros que ustedes por primera vez están viendo, tampoco. Son temas que ustedes han venido manejando desde psicoanálisis 1. Por lo tanto, sin más ni más, vámonos, chicos, a la elaboración del duelo. ¿Habrá alguna pregunta sobre esto? Lean, anoche estuve hasta las 11, 12 de la noche subiendo su guía de trabajo y explicando paso por paso todo lo que tenemos que hacer en función
del examen del primer parcial. Creo que lo último que tengo que recordarles, todos los trabajos que han hecho hasta ahorita, todos, tienen un valor solamente de 30%. El examen tienen un valor solamente para práctica. El examen tiene un valor del 100%, el parcial, donde 70% será un examen de precisión, como les dije hace un ratito. Todos tienen que haber sacado el mismo diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Estructura, funcionamiento y rasgos, todos lo mismo. Puede que en algunos cambie el funcionamiento por rasgos, pero no creo que estructura cambie. Es muy raro. Ahí es un error garrafal. Yo creo que confundir la estructura, algo está fallando. Por lo tanto, todo esto, chicos, tiene que ser igualito en Wilmer, en Guara, en Roselín, en Jessica, en todos los que están presentes. Tienen que haber llegado al mismo diagnóstico. Porque entonces sería como en el mercado, ¿no? Caserita, darime más. Ay, sácame neurótico nomás. Te voy a pagar si me sacas neurotiquito nomás. Y esto no es el mercado, chicos, se trata de salud mental. Y se trata de la formación de cada una de ustedes. Y se trata del hecho de que si esta persona sufre y nosotros tenemos que intervenir, sepamos cómo intervenir. Coméntoles que hace una semana han apresado a una exalumna nuestra por mal ejercicio. No acá en Cochabamba, sino en el interior del país. Pero chicos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más si nos ponemos a muchos de ustedes, sé que ay, porque lo mío también hubiera sido eso, ¿no? Qué bello ser psicólogo forense. ¡Ay! Pero qué responsabilidad, por Dios, esa sí que es responsabilidad con toda la presión del mundo. Porque de tu pericia depende la vida de una persona. De tu pericia puedes matar en vida a una persona derivándolo a la cárcel por siempre. Y de tu pericia depende de que tú sepas ver cuándo te está mintiendo, porque, ojo, yo recuerdo que yo iba a hacer trabajos a la cárcel y yo decía, pero si todos son tan buenas, están acá en la cárcel de mujeres, tanto que en la cárcel de hombres, ¿no? Están acá tan inocentes. Yo no tenía mucha experiencia en esa época, o sea, los han encarcelado y son inocentes. Chicos, una de mis alumnas era policía, alumna que estaba estudiando psicología, y me dice, venga licenciada, venga. Primero no puede entrar a la cárcel y tener una entrevista en la celda de las personas. ¿Se imagina lo peligroso que es? Digo, ¿por qué? ¿Por qué peligroso? Y son delincuentes, son personas que han matado a gente. Pero a mí no me van a matar. ¡Me van a matar! Me dio una perolata. Pero después me dijo, ¿sabe a quién está ayudando usted? ¿Ha visto su expediente?
No, ya, le voy a traer. Me trae el expediente. Chicos, había asesinado a su esposo y lo había hecho chicharrón. Literalmente lo había hecho chicharrón. Y yo hablando con la chicharronera muy amenamente y queriendo luchar por ella porque estaba segura de que era inocente. Chicos, hasta los psicólogos nos engañan, los psicólogos. Lloran, se revuelcan, nos engañan, nos envuelven, nos manipulan. Por lo tanto, chicos, bueno, volvamos al informe. Uno se va, un poquito se desvía. Volvamos al informe, chicos. Ustedes van a hacer un informe a otro especialista. Es decir, a un psiquiatra que tiene el mismo lenguaje que nosotros, o a un psicólogo jefe de usted. Por lo tanto, el informe tiene que ser bien técnico, pero bien claro. Quería decirles, el informe va a ser un informe forense, que es tal vez lo que les pida con los otros test, para que ustedes vayan acostumbrándose a cómo se hacen los informes. De todos modos, ustedes van a tener y han tenido el semestre anterior todo un bagaje de información sobre el informe. Recopilen esa información del semestre anterior y pónganla en cuenta. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, no habiendo pregunta, nos vamos a compartir pantalla sobre el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa, chicocos, es un tema muy actual, muy actual, que es la elaboración del duelo. Actual porque todos hemos sufrido cambios, todos hemos sufrido alteración en nuestra vida cotidiana y pues resulta que hemos tenido también múltiples fallecimientos, dolores por la pérdida de muchos conflictos en los que se han concluido etapas. En fin, y aquella persona que no ha tenido nada de ello, pues ha habido de todas formas, ha tenido de todas formas un cambio de vida. No podemos negar de que la vida actual es totalmente distinta a la vida antes de la pandemia. Estoy segura que ahora nuestra historia se derivará, o sea, nuestra historia será dividida entre la historia antes de la pandemia y después de la pandemia. Hoy vamos a ver elaboración del duelo y también vamos a ver otro tema que hace al análisis cualitativo, que es adherencia o coherencia con la realidad. Es decir, acá vamos a evaluar, pese a todos los azotes, cuán lógicos son.
pese a todos los azotes, cómo seguimos adheridos y somos coherentes con la realidad que nos ocupa, que es principio de realidad. La elaboración del duelo en el cuestionario desiderativo. Chicos, dentro del análisis cualitativo, ya hemos visto tiempo de reacción, hemos visto desvitalización o degradación de la vitalidad. Ahora nos toca ver elaboración del duelo y adherencia o coherencia con la realidad. Pero quiero decirles algo, chicos, ¿no? Amiguitos, fíjense una cosa, que el fin, el objetivo o la propuesta que hace el análisis cualitativo en el test desiderativo es de broche de seguridad. Es una propuesta que tenemos que hacer, un proceso que tenemos que asumir para estar seguros, seguras, que nuestro test ha sido correctamente evaluado. Y entonces, vamos con la elaboración del duelo. Las pérdidas, frustraciones, castraciones, fracasos, caídas, golpes, obstáculos, son parte de la vida. Partamos de eso. La vida no es un manjar de placeres, más bien en la vida nos encontramos con múltiples obstáculos que irían en contra de todo lo que nosotros hablamos como satisfacción, como placer, como goce. Los duelos y las pérdidas. En la vida diaria estamos expuestos a constantes pérdidas, frustraciones, insatisfacciones, dolores, límites, caídas, etc. La vida misma se presenta como limitada, chicos, como siempre hay una parte en pro y siempre hay una parte en contra. Los duelos pueden ir desde pérdidas minúsculas. ¿Qué sé yo? Perdí mi pulsera. Era una pulsera que no valía mucho, pero que me la dio mi abuelita. Y por lo tanto tenía un valor afectivo más que material, ¿no? Entonces perdí mi pulsera que era de plástico, pero me la dio mi abuelita. O sea, podemos perder cosas muy vanas, muy de poco valor, hasta aquellas que son dolorosas. Por ejemplo, la desintegración familiar, enfermedades, chicos, ¿cuántas enfermedades hemos vivido en esta época? Accidentes, e incluso muerte de algún ser querido, e incluso mascota. El otro día se murió la mascota de una amiga mía y todos hemos llorado por el capuchino. El capuchino era parte de era de nuestro grupo de chicas. ¿Sí? Era el único machito, el capuchino. Y por lo tanto, estamos expuestos constantemente a todo este tipo de pérdidas, ¿no? Las pérdidas afectivas que son las más
dolorosas. Muchas veces uno dice, ya me caí, me dolió, se va a poner morete, pero se va a salir. Pero estas pérdidas afectivas, ojalá se pasaran con pomadita, ¿no? No se pasan con pomadita. Y por supuesto que estamos expuestos a obstáculos que pueden hacernos cambiar de rumbo enteramente, chicos, cambiar de rumbo, pero totalmente. ¿A qué llamamos elaboración del duelo? Seguro. Todos me van a decir, obviamente, cuando hay un duelo, hay que sentirlo, hay que estar apenados, hay que estar tristes, es lo normal. Yo siempre digo, ¿no? Se me murió mi mamá, me dicen, ¿no? Y no puedo superarlo. Y yo les digo, un ratito, se te murió la mamá. Lo lógico es que llores, lo lógico es que sufras. ¿Cómo pretendes que después de una muerte tan significativa, cómo pretendes no llorar, no sufrir, no estar triste? Más bien, hacer lo contrario sería lo loco. Es decir, bailar de una pata ante una pérdida y tan significativa sería lo loco. Ahí sí que yo lo agarro y lo mando al San Juan de Dios. Por lo tanto, siempre que hay un duelo, siempre hay una depresión. Ahora, ojo, que nuestro trabajo es determinar si la depresión es endógena o si la depresión es reactiva. Reactiva, ustedes ya saben, reacciona ante el momento, ante la situación, ante la pérdida. Y obviamente hay todo un periodo de depresión. Y endógena es cuando con o sin motivo hay un cuadro depresivo y que además caracteriza a sus ascendientes, es decir, generalmente en las depresiones endógenas, la mamita, el papito, la tía, el tío, el abuelo han tenido también depresiones endógenas. Este tiempo de sufrimiento psíquico es necesario para que el sujeto pueda valorar la pérdida y posteriormente recuperar la carga libidinal del objeto perdido. Chicos, es como si la carga libidinal se quedara sin objeto y entonces tenemos todo un vínculo tratando de adherirse a algo y ese algo ya no está porque ha habido una pérdida. Por lo tanto, sí, todos necesitamos un tiempo de sufrimiento cuando hay una pérdida. Ese tiempo es el tiempo en la que elaboramos, asumimos el duelo y en todo caso lo superamos de alguna u otra forma. ¿Cómo asumimos las pérdidas? Pues de acuerdo a las características de personalidad. El sujeto enfrenta, elabora, trabaja sobre el tema y por último asume la pérdida. Y eso es la elaboración del duelo. Mucho se ha hablado sobre esto, chicos. Mucho se ha hablado sobre esto. Hay personas que dicen, cuando tienes una pérdida, vean, por ejemplo, no todo lo que está colgado en el internet es bueno. Tienen que leer generalmente y buscar fuentes fidedignas, fuentes científicas.
porque mucho se ha hablado sobre esto. Viene ahí un señor de ayuda, de autoayuda, que habla bonito y demás. Dice, ustedes tienen que pasar por 5 periodos de duelo. Viene otro, 3 periodos de duelo. Viene otro, 10 periodos de duelo, ¿no? O sea, chicos, Freud dice algo, cada quien tiene su propia forma, su propio estilo, sus propias características de acuerdo a su historia. Hay algunos que no son tolerantes a la frustración, que es otra cosa, ¿eh? Tolerar, ya, ustedes van a leer los escritos que les hemos mandado, escritos que yo los he ejecutado, realizado con la anterior ayudante de cátedra, que ha sido un amor de persona, al igual que ahora es Matthews, porque veo de que trata de apoyarlos, trata de asesorarlos, trata de estar a su lado en las buenas y en las malas. Pero Linda Flores era la ex ayudante en la primera ola del coronavirus, y nos pusimos a escribir, porque ya que era difícil en ese momento, acuérdense, no sabíamos si utilizar el WhatsApp. Yo les mandaba mensajitos a mis alumnos por el WhatsApp sobre los temas que teníamos que hacer, que leer, lean tal cositas, lean tal. Era terrible. Entonces empezamos a escribir sobre estos temas. Van a ver que tolerancia a la frustración es distinto a elaboración del duelo. Ahí ya lo van a ver con más detenimiento, pero en forma rápida, tolerar la frustración es tolerar el hecho de que no todo deseo se va a cumplir y que eso viene gestándose, nuestra tolerancia a la frustración viene gestándose, viene construyéndose desde nuestra niñez. Cuando una mamá sobreprotectora da todo a su hijo, ¿quieres estito ya? ¿Quieres lo otro ya? El hijo agarra y dice, yo hoy día no quiero carne, quiero pollo. Y la mamá volando va y le hace pollito al bebé. No, pues, ayer escuchaba a un señor que le decía, después de misa, estábamos saliendo y el niñito le decía, papá, acá hay una tienda, seguro que hay heladito. Y el papá muy serio decía, no, hijito, hoy no tomas heladito. Pasamos por otra tienda, papá, acá hay otra tienda, por favor, cómprame un heladito. Hijito, te he dicho que no. Y yo, mientras él los escuchaba el diálogo entre padre e hijo, decía, ¿no? Ahí está, tolerancia a la frustración. Ese papá no es que no tiene 2 pesos, 5 para comprarle un heladito. Tiene. Lo que pasa es que le está enseñando. Dentro de poco vamos a almorzar, hijo. Después de almuerzo puedes tomar el heladito, pero antes de almuerzo no. Y esa es saber que no todos nuestros deseos se van a cumplir, chicos. Esa es educación. Es parte de nuestra educación. ¿Mm? En cambio, elaboración del duelo es todo el proceso por el que pasamos, cada uno con nuestras características, ante la pérdida de un algo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a elaborar, cómo vamos a trabajar
ante la pérdida de ese algo. Hasta acá, ¿alguna novedad, alguna pregunta que puedan ustedes tener? Bueno, y empezamos entonces a elaboración del duelo y el desiderativo. Este cuestionario desiderativo exige al sujeto someterse a duelos continuos. Claro, primera catexia, ¡pah!, una agresión nuestra. Es como en el boxeo, le tiramos un derechazo a nuestro paciente. Medio turulato, el paciente se recupera y cuando ya estaba tomando aliento, ¡tac!, un izquierdazo con la segunda catexia positiva. Por último, el paciente estaba tratando de reaccionar y esta vez nuestro puñetazo nos salió por la mandíbula. ¡Toc! Y lo dejamos turulato con las primeras catexias positivas. Pero sin darle tregua, iniciamos la segunda parte, las catexias negativas. Y ahí sí, a ver, pacientito, saca toda la furia tuya, saca lo peor de ti, saca lo más feo de ti. Por lo tanto, el paciente estaba tratando de sacar lo más feo de sí cuando nosotros le asestamos el primer golpe de la catexia 1 negativa. O sea, sin dejar que se recobre, le asestamos los últimos 2 golpes más, de segunda catexia negativa y tercera catexia negativa. Y ahí vamos a ver si el paciente se desintegra, se rinde, deja el ring y se va, tira la toalla, o el paciente todo malherido continúa en el ring pero de pie. Chicos, salió bonito, pero esto es lo que hacemos en el desiderativo. Entonces, nosotros lo estamos agrediendo continuamente al paciente. A cada rato le quitamos algo, por lo tanto lo sometemos a pérdidas frecuentes, dadas por las agresiones disfrazadas que realizamos en las consignas positivas y negativas. Agresiones que además limitan paulatinamente las opciones de lucha por la sobrevivencia. O sea, te pego, pero cada vez tienes menos opciones para levantarte, menos opciones para reaccionar. Cada vez tienes menos opciones. Por lo tanto, ¿cómo evaluamos eso? El sujeto al aceptar la consigna y someterse a ella, de alguna forma enfrenta la fantasía de muerte. Lo hemos venido repitiendo desde el primer día de clases. Es una fantasía de muerte, es la muerte fantaseada, es la muerte disfrazada. Enfrenta la fantasía de muerte de sus aspectos yoicos, lo cual permitirá a los psicólogos reconocer la forma particular de superar o no las pérdidas. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende esto? Las respuestas y la forma como cada paciente reacciona dependen de la vivencia subjetiva que tenga sobre las pérdidas y frustraciones formada a lo largo de su historia. Chicos,
todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, incluso intrauterinamente, está presente en nuestro inconsciente. Y ese todo hace de que nosotros tengamos determinadas valoraciones que nosotros hemos llamado vivencias subjetivas, y dentro de esas vivencias subjetivas están todos nuestros significantes. Como hermanos que muchas veces nos hemos criado con los mismos papás, con las mismas experiencias, como si relatamos algo, algunos relatan desde un punto de vista y otros relatan desde otro punto de vista. Pero uno dice, ¿cómo? Si han estado todos vivenciando eso, pero algunos han privilegiado una información y otros han privilegiado otra. Algunos la impresión fue tal de determinadas cosas y a otros otra. Es igual que los informes que espero este fin de semana o el martes, que me entreguen el martes, porque algunos, dentro del caso que nos va a ocupar, como el caso examen, algunos van a privilegiar algunos aspectos y otros van a privilegiar otros, lo cual el contenido, es decir, el diagnóstico, no cambia. Sujeto con fragilidad yoica es sujeto con fragilidad yoica. Sujeto con estructura psicótica, ayer veía de que Matthews les decía, chicos, no es lo mismo la estructura psicótica que la estructura perversa. Vean en El silencio de los inocentes a Hannibal y vean a Norman en Psicosis. Obviamente que es totalmente distinto, chicos, la estructura es distinta. Si podríamos dibujarlas, a ver si es muy posible que dentro de poquito volvamos a las clases presenciales, porque ya en toda la universidad están volviendo. Volvieron en arquitectura, volvieron en derecho, están volviendo en derecho, y por lo tanto en tecnología ya también están con clases presenciales, algunas materias, falta economía y nosotros. Y es muy posible que dentro de poquito entremos a clases y nos vamos a hacer, porque esto de la estructura es para siempre, es decir, en todo nos piden estructura. Por lo tanto, vamos a tratar de dibujar para que a ustedes se les quede así grabadito. Vamos a tratar de dibujar lo que es una estructura neurótica, lo que es y con sus distintas características, lo que es una estructura psicótica y con sus distintas características, etcétera, etcétera. Y van a ver que eso se les va a quedar para siempre. Decía, ¿de qué depende? Las respuestas y la forma como cada paciente reacciona dependen de la vivencia subjetiva que tengan sobre las pérdidas y frustraciones formadas a lo largo de su historia. Vuelvo a repetir esto porque, ojo, ¿cómo ha sido criado? Criar es frustrar, pero también es enseñar a frustrar. O sea, nosotros tenemos dichos bien impactantes, ¿no? O sea, educar es frustrar, pero es frustrar nomás, no esto, no lo otro, no lo demás allá, no. Educar es frustrar, pero también enseñar cómo levantarse de la frustración. O sea, que no puedes caerte, no puedes desintegrarte ante un obstáculo. Entonces, acá está la tolerancia a la frustración y la elaboración del duelo. Tolerar la frustración es el poder aceptar la pérdida. Es decir, perdí, listo,
Ni modo, perdí. Es el aceptar el no poder satisfacer un deseo con inmediatez. Papá, quiero un helado. No, hijito, no vas a tener el helado. Es el asumir la imposibilidad de lograr todo aquello que uno desea. Y en el momento en que se anhela, soporta la pérdida, afronta el duelo. Esa es la tolerancia a la frustración. Por lo tanto, si afronta el duelo, vamos a la elaboración del duelo. Es la forma, es el proceso, lo que hace un ratito les decía, es cómo vamos a elaborar, esa pérdida. Es la forma, el proceso que hace la persona al enfrentarse ante dicha situación de pérdida. Es el proceso de trabajo de duelo, mediante el cual se elabora el duelo y se lo supera. Esta requiere cierto tiempo. Indudablemente, nadie, ni Superman, ni en las historias más fantásticas de los héroes de cartón, de cartoon, de cartoon, o sea, hay un duelo inmediato. Siempre el duelo requiere tiempo, elaboración de duelo. Siempre requiere tiempo. Y cuando no hay tiempo, cuando una persona mata y después se va a bailar, uno dice, no, es psicópata. ¿Por qué? Porque no hay duelo, no hay elaboración del duelo, porque no hay culpa, porque no hay sentimientos, no hay verdadero vínculo, etcétera, etcétera. Ahora, incidencia del tiempo de reacción frente a la elaboración del duelo. ¿Cómo vamos a ver esto de la elaboración del duelo en el cuestionario desiderativo y cómo vamos a ver, cómo vamos a evaluarlo? Sabemos que es una evaluación cualitativa y que nos permite, esta evaluación cualitativa nos permite tener como cierto reforzamiento a todo lo que hemos elaborado cuantitativamente. Y uno de los ítems que nosotros debemos ver son los dos ítems anteriores que hemos visto, tiempo de reacción y desvitalización, para hablar de la elaboración del duelo. Vuelvo a repetir. Para que nosotros podamos analizar cualitativamente cualquier desiderativo, en tiempo de reacción nos vamos a respaldar en dos cuadritos que hemos hecho objetivamente sobre el tiempo de reacción y sobre la desvitalización. Vamos a ver primero el tiempo de reacción. Existe una estrecha relación entre el tiempo de reacción con la tolerancia a la frustración. Recuerdan ustedes que yo les decía, ¿no? Recuerdan ustedes que, a ver, voy a dejar de compartir. Recuerdan que yo les decía, ya, viene cualquier tipo de estímulo acá, y yo lo tiro donde sea. Ese era un tiempo de reacción cortito, donde no hay meditación, no hay reflexión, y mi respuesta es directa.
En cambio, viene un estímulo y yo lo miro, lo veo, reflexiono, lo doblo por un lado, por otro lado, y recién mirando cómo, y mirando y viendo hasta mi velocidad, mi forma de volver, agarro y devuelvo. Pero mirando, viendo, razonando. Entonces, recuerdan que les he dicho de que eso es algo que ustedes tienen que siempre tomarlo en cuenta. Bueno, ahora acá, cuando nosotros estamos hablando de la elaboración del duelo, pues vamos a ver de que existe un el tiempo de reacción tiene una estrechísima relación con la tolerancia a la frustración. Y ambas son parte del análisis de la elaboración de duelo. O sea, tanto tiempo de reacción como tolerancia a la frustración son parte del análisis de la elaboración de duelo. Ahora tenemos elaboración de duelo y la relación con el tiempo de reacción. De acuerdo a los tiempos cortos o largos, se podrá indagar cómo reacciona el paciente ante la posibilidad de frustración. Por lo tanto, ya ahorita estamos hablando de elaboración del duelo comparada con el tiempo de reacción, ¿no? Entonces, tiempos cortos, tiempos muy cortos o muy largos serán significativos para nosotros. ¿Cómo domina la ansiedad y la angustia ante una situación de pérdida? Ahí vamos a ver cuánto dominan estos componentes cuando el sujeto se encuentra en una situación de angustia. Por lo tanto, fíjense lo que tenemos que analizar. Degradación o desvitalización y la relación con la elaboración del duelo. ¿Se acuerdan que al principio les dije hay dos componentes para la elaboración del duelo? Hay dos componentes que ya los hemos analizado, que ya tenemos cuadrito incluso de ello. Y estos dos componentes para analizar la elaboración del duelo son tiempo de reacción y desvitalización o degradación de la vida. Entonces, tenemos que ver ahora, ya hemos visto tiempo de reacción, como el tiempo es tolerancia a la frustración, el tiempo mismo, pero los tiempos largos o cortos son cómo el sujeto va a elaborar y con qué mecanismos va a elaborar. Y en esto de la degradación, vamos a ver que perder objetos sin poner en riesgo la integración de su estructuración. Vamos a ver si el sujeto es capaz de esta muerte, esta pérdida, sin que esto melle su estructuración psíquica. O, por otra parte, si la pérdida desestructura, desvitaliza y desintegra rápidamente. O sea, toda pérdida puede ser tan aniquiladora que puede desestructurar, desintegrar esa estructura yoica. La pregunta fundamental que nos hacemos, ¿puede desvitalizarse gradualmente o no? O sea, el sujeto agarra y se desvitaliza.
primero identificándose con animales, con vegetales y luego con minerales o cosas inertes, o no. Si no puede desvitalizarse gradualmente, tenemos nosotros que pensar, analizar qué pasa con este sujeto. La desvitalización y elaboración del duelo. Por ejemplo, la persistencia de reinos. Quiero ser una mariposita. Ya, si usted pudiera dejar de ser persona en qué y animal en qué le gustaría convertirse, quiero ser entonces un águila, ¿no? O sea, la persistencia de reinos manifiesta una negación de la consigna y la no aceptación de una desvitalización gradual. Por lo tanto, esto nos habla de una dificultad en la elaboración del duelo. Cuando hay una persistencia de reinos o no hay la desvitalización, la degradación de la vitalidad gradual. Por lo tanto, ya podemos inferir que hay una dificultad en la elaboración de duelo. Y cuando hay una dificultad en la elaboración de duelo, chicos, hay debilidad yoica. La persona que enfrenta las pérdidas domina la ansiedad y la angustia, contesta a las consignas adecuadamente y no hay resistencia ni reiteración en los retos. Esta es una característica, chicos, que ustedes, bueno, este cuadrito no van a encontrar en otros. O sea, la persona que enfrenta pérdidas cuando hay fortaleza yoica, hay dominio de la ansiedad y la angustia, contesta a todas las consignas adecuadamente y no hay persistencia ni reiteración de los retos. En cambio, ¿qué pasa? Tiempo de reacción, desvitalización y elaboración del duelo. Acá vamos a juntar los dos. Existe una relación estrecha entre el tiempo de reacción y la desvitalización y el análisis que realizamos en la elaboración del duelo. Por lo tanto, para hacer el análisis de la elaboración del duelo, ya lo reitero como tercera vez, tenemos que tomar en cuenta el tiempo de reacción y la desvitalización. Si estos ítems denotan debilidad, es imposible, y yo lo hubiera subrayado, es imposible que determinemos que el paciente elabora correctamente el duelo. Por lo tanto, si estos ítems revelan debilidad, no hay una coherencia, no hay, por lo tanto, vamos a determinar que el paciente elabora mal, o sea, está mal estructurado, está débilmente estructurado, quiere decir que esa estructura en cualquier momento se puede quebrar. Por lo tanto, elaboración del duelo, tenemos que ver tiempo de reacción y desvitalización. Si en cualquiera de estos dos presenta problemas, por lo tanto, vamos a ver de que hay una dificultad objetiva en la elaboración del duelo. Y ahora entramos al segundo tema, que es la fortaleza yoica y el arraigo o coherencia con la realidad. Acá pongo la lógica de las identificaciones. Y quiero recordarles algo, chicos. Quiero recordarles por una parte, en genética aprendimos, en genética con Piaget, aprendimos que las etapas lógicas comenzaban con la lógica concreta y la lógica formal a partir de los 6, 7 años de edad.
época que coincidía con la elaboración del Edipo. Y bueno, y acá está Freud, y si tenemos que hablar de la fortaleza yoica y el arraigo o coherencia con la realidad, pues no podemos dejar de hablar del complejo de Edipo y de su resolución, que se da cronológicamente alrededor de los 6, 7 años. Freud estableció que de los dos grandes herederos de la no, Freud estableció dos grandes herederos de la resolución edípica. Acá, perdón, esto está mal. Dos grandes. Freud estableció dos grandes herederos de la resolución edípica. Y esto lo sabemos, chicos. ¿Qué son? El superior y el principio de realidad. O sea, herederos de la resolución edípica, superior y principios de realidad. ¿Qué es el superior? Recordemos, chicos, que el superior, que norma, regla, y su relación con el yo no se limita a la advertencia. Así como el padre o la madre debe ser, viabilizando la identificación. O sea, no se limita a proceder a una identificación, sino que comprende también la prohibición. No debes hacer todo lo que hace, pues hay privilegios que les están exclusivamente reservados. Y con ello se instaura la autoridad sobre el sujeto. No solamente entonces está la identificación, sino que también está la prohibición. No debes hacer lo que hacen, pues hay privilegios que les están exclusivamente reservados. Y por lo tanto, ahí se instaura la autoridad. Ahora, ¿qué es el principio de realidad? Es la sustitución de la descarga motriz, principio de placer. Recuerden ustedes de que durante toda desde el punto de vista de el desarrollo psicoafectivo, recuerden ustedes que pasamos por la etapa oral, pasamos por la etapa anal, pasamos por la etapa fálica, viene el complejo de Edipo, y entonces cambiamos del principio del placer, también dado, chicos, por el egocentrismo con el que nacemos. Y por lo tanto, los niños estamos, pues, caracterizados por la búsqueda de ese placer, que es una descarga motriz. Es comer helado, como el ejemplo que les estaba dando, es jugar, es una descarga motriz. Por lo tanto, sustituimos por una acción dirigida a conseguir una transformación apropiada de la realidad. Por lo tanto, nuestra acción va a estar dirigida ya con criterios de realidad. Es el nacimiento del pensamiento lógico, coherente, ordenado y consentido, que es lo que nos marcaba Piaget. ¿Por qué los chicos entramos a los 6 años de edad al colegio? Chicos, porque recién ahí, Piaget diría, la organización
está predispuesta a asimilar y acomodar un orden lógico, coherente. Esto diría Piaget. ¿Y qué diría Freud? Desde el punto de vista psicoafectivo, hay la culminación del Edipo y por lo tanto la instauración del principio de realidad, sustituyéndola al principio del placer con la que hemos vivido durante todos esos años, nuestros primeros años. Principio de realidad y los límites. El principio de realidad es el que se opone al principio del placer y se respalda en la realidad externa para conseguir por medio de otros caminos realistas el placer deseado. Ya no nos importan las fantasías, qué sé yo, no nos importa la Bella Durmiente y el Príncipe del Bosque, ya no nos importa la Blancanieves y los enanitos. Sabemos diferenciar entre la fantasía y la realidad. Y decimos, bueno, con esta realidad vamos a plantearnos nuestras propias estrategias para lograr el placer deseado, que ya tiene límites, obviamente, porque no hay, la realidad no es totalmente placentera. Ya hemos hablado en la elaboración del duelo que siempre tenemos obstáculos. El principio de realidad y la adaptación. El principio de realidad es esa capacidad de adaptación. Y recuerden ustedes que desde el Proyectivas 1 hemos hablado de adaptaciones totalmente utilizando mecanismos adaptativos, es decir, utilizando mecanismos maduros o utilizando mecanismos inmaduros, pero que serían una dificultad para la adaptación. Por lo tanto, mecanismos adaptativos y mecanismos no adaptativos. ¿De quién? Del yo. Por lo tanto, el principio de realidad es la capacidad de adaptación para enfrentarse con la realidad objetiva, por más dura que ésta sea. Pandemias, catástrofes, muertes de personas queridas, etc. El principio de realidad y el desiderativo. Resulta del análisis que se realiza para establecer el cómo el sujeto se adapta a la realidad. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos un análisis del uso de los mecanismos de defensa, que a veces son apropiados o no, lo que hace un ratito les decía, mecanismos de defensa adaptativos y mecanismos de defensa no adaptativos. Y el desarrollo de las funciones conscientes, como la atención, el juicio y la memoria. Pues este desarrollo de la atención, recuerden ustedes que de la atención dispersa, esto lo comentaba, por ejemplo, Balón, en aquellas, en las alternancias funcionales, decía que nosotros pasamos de una atención totalmente dispersa a una atención ya totalmente enfocada en un solo objeto del mundo externo. Por lo tanto, ¿y eso cuándo empezaba a desarrollarse? A los 5 o 6 años, chicos, también. Lo que pasa es de que todos coinciden, el fenómeno humano es el mismo,
No es que los africanitos tienen más desarrollo que los sudamericanitos, no, todos coincidimos, por ejemplo, en una maduración neurológica. Ahora, a esa maduración neurológica, ¿qué viene? ¿Qué elementos están? ¿Qué estímulos se encuentran en el medio como para desarrollar determinadas potencialidades y talentos, ¿no? Por eso es de que desarrolla la atención, el juicio y la memoria 6-7 años, a la par que hemos superado el Edipo y a la par que estamos entrando en operaciones lógicas concretas. Por favor, ¿alguna pregunta? Por favor, me cortan. Me cortan cuando haya alguna pregunta. Principio de realidad y desiderativo. Resulta del análisis que se realiza para establecer el cómo el sujeto se adapta a esta realidad. Mediante el uso de mecanismos de defensa, esto ya lo hemos visto, el juicio y la memoria, perdón, los obstáculos de la realidad. Indudablemente la realidad está llena de obstáculos de todo tipo. Se los enfrenta, se los elabora y se los supera o no. O no. El enfrentamiento con la realidad conlleva siempre determinado monto de ansiedad y o angustia. Sobre todo, siempre lo nuevo suscita mayor tipo de ansiedad o angustia. Sobre todo cambio suscita ansiedad. Por ejemplo, ahora que estamos post pandemia, ¿cuáles son los cuadros de mayor incidencia en nuestro consultorio? Ataques de pánico, chicos. Los ataques de pánico están pero pululando a nuestro alrededor. Recordemos que hay distintos tipos de ansiedad. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos con la realidad, tenemos y presentamos distintos tipos de ansiedad. No estoy hablando de angustia, ya vamos a ver. Un tipo de ansiedad, la realista. Quiero salir a la calle, pero no debo ni puedo por el COVID-19. Esa es la realidad. ¿Mm? O sea, he enfrentado esta pandemia y la ansiedad realista es, me encantaría, quisiera, pero no puedo porque hay un límite. La ansiedad no neurótica, no aguanto el encierro. Voy a salir aunque me enferme, no me importa enfermarme, pero tengo que salir. Y la ansiedad moral es salir. Nadie me ha visto, pero me siento re mal. Me estoy enfermando. Seguro que me ha agarrado el coronavirus de lejos. El vientito que me ha dado en la calle me ha agarrado. Pero qué mal me siento por haber infringido una norma. ¿Alguien quiere hablar? En cambio, vamos a ver ahora la angustia. El problema aparece cuando esta ansiedad se convierte en angustia, que invade al sujeto, no la puede dominar y se emiten respuestas no relacionadas con la realidad e incluso llega la imposibilidad de seguir fantaseando, que es el shock o bloqueo en el desiderativo. Cuando a Freud le preguntan, ¿y qué diferencia hay entre angustia, ansiedad y angustia? ¿Qué diferencia hay entre ansiedad y angustia? Y Freud dice es una diferencia simplemente de monto energético.
Todos tenemos un nivel de angustia como hace un ratito decía, hasta para enfrentar la realidad. Tenemos que salir ya, tengo que ponerme mi mascarilla, tengo que poner cierta picazón frente a nuestra realidad. Voy a tomar el bus, pucha, y tengo que tener cuidado porque me pueden robar, tengo que caminar por las aceras, tengo que tener cuidado porque me puedo caer, porque las aceras de nuestra ciudad son exquisitamente desiguales. Tengo que ir a ver a la facultad, en cierta forma, el vivir conlleva cierta tensión, poquita, donde este alerta nos permite estar atentos a lo que se pueda generar a nuestro alrededor. Pero la angustia ya es algo incluso un monto más elevado, donde yo digo, ¿no? En la angustia, chicos, hay implicación del cuerpo. Nos ponemos rojos o blancos. Se nos paran se nos paran nuestros pelos de punta. De pelo de punta, yo. O sea, nuestros pelos de punta. Hay sudoración, hay palpitación, muchas veces hay dolor. Es decir, muchas veces, ¿cuántas personas han sentido que realmente se les rompe el corazón? Literalmente, uno tiene un dolor en el pecho que a veces es insoportable. Y por lo tanto, en nuestro desiderativo, vamos a ver este crecimiento, y esto lo anotan bien bonito, este crecimiento de la ansiedad y transformación en angustia, lo vamos a ver con los shocks o los bloqueos que se susciten en nuestro desiderativo. Por lo tanto, cuando hay shock o bloqueo, la angustia no ha podido ser contenida. Los bloqueos y la angustia. Teóricamente, el yo es incapaz de contrarrestar las demandas del ego, principio del placer, y del superior, principio de realidad, de una manera satisfactoria. Y esto conduce a las neurosis acentuadas, a la psicosis, etcétera, etcétera. Cuando saben de que el yo es una instancia transaccional, donde tiene que estar atento a las demandas del ello y también atento a las demandas del superior, principio de realidad. Por lo tanto, cuando su función no es la correcta o es sobrepasada por ya sea el ello o ya sea el superior, entonces sucumbimos a la enfermedad mental. O sea, desde las más leves como la neurosis hasta las más fuertes como la psicosis. Por último, ¿cómo evaluamos esta relación con la realidad en el cuestionario desiderativo? Se hace referencia al arraigo que existe al principio de realidad en las respuestas que ha dado el sujeto. Ya vamos a ver cómo. Esta relación se le identificará por las características que el sujeto proporciona al símbolo. Por ejemplo, quiero ser una paloma, ¿por qué? Porque vuela. Entonces, la característica, el por qué vuela, nos va a dar
todo el insumo para el análisis de esta relación con la realidad, esta adherencia a la realidad. Y ahí vamos a ver si estas características son pertinentes y acordes a la realidad o no. Y acá vamos a tener análisis del arraigo a la realidad. Y vamos a ver de que pueden ser primarias, secundarias y terciarias o extrañas. Extrañas o terciarias. Las primarias son características propias del símbolo y son primarias. Por ejemplo, paloma porque vuela es primaria, por ejemplo, por lo tanto es una característica inherente al símbolo. Son más comunes y universalmente reconocidas del símbolo, es decir, son las características que más hacen al símbolo, las primarias. Las secundarias son características propias del símbolo, pero que lo son de manera secundaria. Por ejemplo, paloma porque vuela sería primaria, pero si le añado alguna secundaria, por ejemplo, y comen con mucha devoción, iba a decir, pero y comen con mucha frecuencia, sí, es verdad, las palomas, pero no es su característica principal, porque muchos otros animales se pasan comiendo la vida. Se pasan la vida comiendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí es verdad que las palomas comen con mucha frecuencia, pero no es su característica peculiarísima. ¿Y cuál sería la extraña o terciaria? Son características que no van acorde al símbolo nombrado. Las características proporcionadas no se relacionan estrechamente con el símbolo. A ver, palomas porque vuelan, primaria sería porque vuelan. Secundaria sería comen frecuentemente. Y extrañas o terciarias son símbolo de paz. ¿No? Igual que la bandera blanca, símbolo de paz. No todas las palomas son símbolo de paz, pero hemos nombrado. Por lo tanto, sí, es símbolo de paz, pero no no son todas las palomas, son las palomas blancas y son símbolos de paz más dentro de lo que es el cristianismo. Por lo tanto, sí, pero no. Sí, pero no. Entonces esas serían las extrañas, ¿no? La regla de oro para la evaluación de este ítem. Cuenta cuanta mayor coherencia o adherencia a la realidad, mayor fortaleza iónica. Cuanto mayormente el sujeto hable de las características primarias, mayor fortaleza iónica. Cuanta menor coherencia o adherencia a la realidad, menor fortaleza. Esta es la regla de oro con la que ustedes tienen que manejar. Reflexionemos el valor de estos ítems. En el desiderativo, toda evaluación es parte integral de un todo. Todo. Vean, evaluamos todo. Evaluamos el tiempo de reacción, evaluamos la degradación, evaluamos los silencios, evaluamos las actitudes. Todo. Todo es parte de ese todo que vamos a evaluar sobre las estructuras yoicas, sobre la fortaleza o no de la estructura yoica.
y donde todas las partes se implican mutuamente. Es una forma de observar el yo del otro desde distintas perspectivas y desde sus diferentes características. Chicos, el desiderativo es tan rico, que nos permite ver ese yo desde distintos ángulos. Ese yo multifacético desde esos ángulos multifacéticos. Y el pensamiento que yo les dejo, ¿no? Que el fracaso sea para ustedes solo una oportunidad para comenzar de nuevo. Eso es característica de un yo fuerte. Aceptando, asumiendo y corrigiendo los errores del pasado. Nuestro caminar por la vida debe ser con los pies en la tierra y de cara hacia el sol, mirando el horizonte para no perder nuestros objetivos. Mirando el horizonte, pero el horizonte real, no el fantaseado. Quiero tener $1.000.000. ¿Y qué estás haciendo? No, nada, me voy a sacar la lotería. ¿Y te compras la lotería? No, tampoco. Chicos, nadie va a llegar al $1.000.000 sin trabajar. Sin trabajar. Por lo tanto, sí, no debemos perder nuestros objetivos, pero mirando al horizonte, o sea, siendo ambiciosos, pero realistamente ambiciosos. Tan, es todo. Dejamos de compartir. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Bonito, es bonito. Tanto elaboración del duelo, ya saben, tienen que fijarse en tiempo de reacción y desvitalización, como adherencia o coherencia con la realidad, que tienen que fijarse con todo lo que habla Freud, Piaget. O sea, todo lo que han conocido, chicos, utilícenlo. Y bueno, la lógica, ¿no? Y han visto cómo tenemos el cuadrito, ¿no? De las características primarias, secundarias y terciarias, o extrañas. Bueno, ahora la palabra está con ustedes. Yo, mientras tanto, salud, me tomo mi cafecito para poder recobrar un poco el aliento. Tienen la palabra ustedes. Uy, cómo me abruman a preguntas. Eso quiere decir que no ha sido un tema muy difícil. Eso quiere decir que lo van a meditar, lo van a leer de nuevo, lo van a mirar. Leer, digo, porque en la plataforma está la lectura de todo esto. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, chaito, mañana nos vemos. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana. Gracias. Chao. No es difícil. Buena la explicación, gracias. Chao.